Buenas noches, Felipe. Eh, Rubén, ¿Cómo por estás? favor, ¿Qué tal? tus palabras de bienvenida. Estimados amigos, muy grato tener la casa llena. Tenemos un tema relativamente interesante y esta semana y la próxima justamente vamos a hablar de personajes criollos, de los cuales es siempre bonito hablar. Esta vez vamos a hablar de la Perricholi. Y tenemos dos personas que manejan muy bien el tema, porque no solo vamos a hablar de la Perricholi, sino también del Virrey Amat. Hoy día nos acompaña Yamel Flores, que dicho sea de paso fue premiada por su novela La Rosa del Virreinato por el Banco Central de Reserva. Yamel es una escritora, profesora de la Universidad Ricardo Palma, una persona que yo la conocí del mundo poético, es una gran poeta, ¿ya? Y también escribe muy bien. Entonces tenemos el gusto que ella va a abrir hoy día la exposición hablándonos justamente de la Perricholi. Y también tenemos a Carlos Pardo Figueroa, que estudió historia en la Universidad Católica del Perú y es profesor también del Departamento de Humanidades. Ha escrito un libro que es El Virrey Amat y su tiempo. Entonces, el complemento ideal de la Perricholi, El Virrey Amat, va a ser expuesto por Carlos Pardo Figueroa. Para no quitarle más tiempo, le cedo la palabra a Yamel. Yamel, abre tu micro y adelante, comparte pantalla para que salga tu presentación. Adelante, Yamel. Bien, ya estoy compartiendo pantalla, imagino que lo ven. Buenas noches a todos. Bueno, Rubén, muchas gracias por invitarme, por siempre tenerme en cuenta. Además, me invitaste al canal también para hablar de poesía. Y bueno, ahora me invitas para compartir un poco sobre Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza, ¿no? Más conocida como la Perricholi. Es el personaje central de mi novela titulada La Rosa del Virreinato, que como bien dijiste fue publicada en el 2007 y premiada por el Banco Central de Reserva del Perú. Bien, a ver, vamos a hablar un poquito de ella, como me dijeron, pues serán unos 15 minutos o algo así, y sobre todo poder conversar, que hagan preguntas y también darle espacio al público, al imaginario colectivo que ha creado este hermoso personaje. ¿Bien? No te preocupes, yo te aviso 5 minutos antes que termines. Bien, perfecto, listo. Gracias, Carlos, gracias. Okay. Bien, buenas noches a todos entonces, y bueno, también quería decir que para mí es un honor compartir con Carlos Pardo Figueroa, que es él sí un historiador, yo soy literata, ¿no? Y que pues dará alcances desde la historia. ¿Bien? Bueno, vamos a recorrer un poco la vida de Micaela Villegas y la vida real y también la literatura a través de mi novela, que dicho sea de paso, fue publicada bastantes años antes que la de Alonso Cueto, a quien saludo cariñosamente. Bien, y que él leyó y fue jurado del premio que se me dio en el Banco Central de Reserva del Perú. Transmitiendo en vivo. ¿Qué cosa? ¿En YouTube? Bien. Ajá. A María Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza fue hija de Joseph Villegas y Arancibia y de Teresa Hurtado de Mendoza y de la Cueva. Bien, ella nace el 28 de septiembre de 1748, después, ¿no?, del gran terremoto que azotó Lima. En la novela nace un poco antes porque muchos biógrafos e incluso literatos se equivocan la fecha y dicen que fue en 1739. Finalmente se ha acordado que nació en 1748, el 28 de septiembre. Bien, de su padre, bueno, esto es un poco de lo que se sabe del papá. El papá viajaba mucho, amaba mucho el arte, era un bohemio, ¿no? No me lo imagino en esa época viajando tanto. Incluso, digamos, su primer matrimonio es en Panamá con una francesa, María Micaela Godard. Bien, de eso vamos a hablar. Eso también se cuenta en la novela. De ese matrimonio, él tiene 4 hijos.
Bien, en la novela en realidad no se va a Panamá, sino que ella llega a Arequipa, de donde él es originario. Es ahí donde la conoce y se casa con ella, porque no me imagino en esa época a un aventurero, a un gran conquistador como se supone, imagino, fue su padre, conquistador de tierras y de mujeres, ¿no? Entonces yo pongo que de su padre hereda el amor por el arte, la bohemia, la poesía, la personalidad histriónica. De su madre, digamos, hereda un linaje aristocrático. Ella es Hurtado de Mendoza. Tenemos dos virreyes Hurtados de Mendoza en el Perú. Sin duda, ella es familia de esta aristocracia, bien, que le va a proporcionar una educación de primera, según refieren también algunos biógrafos, y esto es lo más probable, ¿no? Porque ella sabía leer y escribir, sabía tocar el arpa, la guitarra, el ukelele y muchos instrumentos musicales, lo cual no era muy común en su época. Bien, para recrear esto, digamos, en primer lugar, el primer matrimonio de su padre, pues yo cito aquí, perdón, lo que pasa es que me tapa un poquito, ¿no? A ver, cito partes de mi novela, ¿no? A ver, José Villegas, natural de Arequipa, se casó en primeras nupcias con doña Micaela Godard, una joven pintora francesa. Pues esto de pintora francesa es un poco invento mío, ¿no? Que había llegado con sus padres a la edad de 3 años. Fueron de los primeros inmigrantes del resto de Europa que llegarían a América, cuyo estilo de vida produciría un cambio en la sociedad. Y, como es natural, la simbiosis de costumbres y creencias que contribuirían aún más a la amalgama de emociones que nos constituyó. José y Micaela vivirían algunos largos y venturosos años juntos, al cabo de los cuales ella fallecería de una dolorosa y fulminante enfermedad. Bien, lo que pongo luego entre paréntesis es que esto luego, esta enfermedad luego pasa a llamarse cáncer, ¿no? Porque en la novela hay varios narradores y varias voces, ¿no? Y es una novela un poquito churrigueresca, digamos, porque tiene muchas voces al unísono que están continuamente hablando. Y bueno, a mí me gusta esta definición de churrigueresca porque la definen como intensa y apasionada, ¿no? Entonces creo que la novela tiene este ritmo, ¿no? Y me comentaba alguna vez una persona a manera de crítica también, y me decía que no le dejo al lector tranquilidad, o sea, no le dejo al lector, digamos, me decía, tú te acercas al lector, le das la mano, lo ayudas a caminar, pero no te basta eso, dice, le mueves las piernas, ¿no? O sea, como que lo trato de dar tanta información por todas partes. Bien, y aquí hablo de Micaela Godard, ¿no? El amor, el gran amor de su padre, por lo cual ella lleva ese nombre, ¿no? Se llama exactamente igual a esta primera esposa, María Micaela. Micaela Godard era resuelta, liberal y talentosa. Todo esto forma parte, obviamente, de la imaginación, ¿no? José era culto y preparado. Ambos constituyeron una pareja feliz. A la muerte de su amada, José caería en una terrible depresión de la que saldría victorioso junto con un autorretrato pintado por su mujer, cuadro que lo acompañó hasta la muerte, colgado en el comedor de su segundo hogar. Fue una digna viudez, como él solía decir, poblada de soledad, compañeras pasajeras, amantes furtivas, desesperación eterna y riñas feroces. Finalmente, al cabo de 5 o más años, conoció a una joven dama, doña Teresa Hurtado de Mendoza, que admiraba en él su pasión por la lectura y el teatro, con la cual se casaría vísperas de Navidad, en un año del cual no tenemos ya el recuerdo. Teresa era aparentemente sumisa, posesiva y vehemente. Juntos construyeron un hogar estable, amparado en la tradición y en las buenas costumbres, dominado esencialmente por ella, con inteligencia sutil y fina.
Bien, esto pues en un año del cual no tenemos ya el recuerdo, es claramente una intertextualidad con Vallejo, ¿no? Es un guiño ahí a Vallejo. Bien, y esto sí forma parte de, digamos, la biografía de ella, ¿no? De su niñez, poco se sabe. Esto es de una cita de un biógrafo. De Borda y Echevarría, pariente de su madre, va a ser la familia que se va a preocupar de su educación. Por sus cualidades histriónicas de actriz y cantante, Miquita demostraba que era una persona culta, de hábil memoria, dominio de la guitarra y el arpa, con la que ejecutaba la tonadilla de moda, características que se daba solamente en la aristocracia de esa época. Bien, entonces, a contrapartida de lo que se piensa, ¿no? La Perricholi, Micaela Villegas, es una mujer muy culta, muy talentosa, muy probablemente de una inteligencia superior a la norma, ¿no? Porque leía y escribía algo que en esa época no era común entre las mujeres. Bien, sin embargo, pues se gana, digamos, el odio, ¿no? El odio de la aristocracia, ¿no? Al parecer, después del terremoto que azota Lima, en 1746, sus padres pierden todo, ¿no? Y bueno, entran en una depresión que dura como 10 años, y ese es el motivo por el cual ella empieza a trabajar desde muy joven. Bien, yo voy a hablar de Micaela Villegas desde 3 aspectos, creo que no muy conocidos de ella, ¿no? En otras oportunidades he hecho mucho énfasis en su relación con el virrey, en el significado simbólico que ello puede tener para el Perú. Pero ahora quería hacer énfasis, digamos, desde 3 aspectos, ¿no? Uno es el apodo, la Perricholi. Otro es el hecho casi desconocido de que tuvo una hija con un coronel de milicias, Martín Armendáriz. Y el otro es que termina en un convento como monja contemplativa carmelita descalza. Entonces, quería hacer énfasis a estos aspectos quizás no tan conocidos de su vida. ¿Bien? Que sí fueron reales, que obviamente se retoman en la novela, pues aproximándonos con la intuición, con el corazón, con la sensibilidad, como suele hacer el arte, la poesía. Bien, en primer lugar, ¿de dónde viene este apodo? ¿No? Lo más seguro, ¿no? Es que viene de estas palabras que en catalán, ¿no? Se dice petit sol, o bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente, en el catalán de ese entonces, que en realidad significaba joya, alhaja o prenda bella. ¿Bien? Ahí pongo la foto del teatro, porque el virrey la conoce en el teatro. Ella parece que tiene una presentación realmente exultante, realmente hermosa, y el virrey desde el palco se emociona tanto, ¿no? En una de sus presentaciones, que grita esto, ¿no? Que es algo así como joya, alhaja, prenda bella, es decir, algo maravilloso, algo increíble, algo de mucho valor, algo muy apreciado por él, ¿no? Que la aristocracia cambia a Perricholi, ¿no? Tratando de aludir a esto de aquí, ¿no? Perrachola, porque la aristocracia no, digamos, no acepta el romance y el amor desmedido que el virrey tiene con ella, ¿no? Porque ella no formaba parte, en principio, de esta aristocracia. Ahora, ¿qué aristocracia es esta? Vamos a verlo. Ok, la aristocracia en el Perú es una aristocracia básicamente de título, no de sangre ni de educación, ¿bien? La mayoría de aristócratas que vienen, que son los virreyes con su
bueno, con su corte, digamos, con la gente que los acompañaba, solían cumplir una función y luego regresar, ¿no? Ya, digamos, en pleno virreinato, en el siglo XVIII, los criollos y personas que empiezan a adquirir dinero, empiezan a reclamar derechos, ¿bien? Y por lo tanto empiezan a comprar títulos. Entonces no es una aristocracia real, digamos, sino es una aristocracia comprada, ¿bien? Yo pongo ahí, es una aristocracia que está más preocupada de la apariencia y del dinero. Olvida que su sentido, o sea, el sentido de la realeza, y se nos acaba de ir una reina, nace del sometimiento a la voluntad de Dios. Olvidan que su rol es servir al pueblo. Olvidan su compromiso con la justicia, la rectitud y la objetividad. Entonces, es una aristocracia que no tiene, digamos, que no tiene el mandato real, que no tiene el poder real de una aristocracia verdadera, ¿no? Es esta aristocracia que odia a la Perricholi, que le va a dar la espalda, digamos que le va a hacer bullying, algo que a ella en mi novela le interesaba muy poco. ¿Por qué? Porque ella les delataba, a partir de su talento y de sus formas, que ellos no eran unos aristócratas, ¿no? Y había logrado, pues, conquistar el amor de la máxima autoridad del virreinato, pues, ¿no? El virrey. Y bueno, aquí hago dos citas, ¿no? Hay muchas citas respecto de la aristocracia en la novela, pero aquí hago dos citas. A los estrenos de las obras de teatro, no faltaba nunca el jefe de gobierno, ni por supuesto los exhibicionistas poetas, las damas linajudas, los sobones oidores, los presuntuosos títulos de Castilla. El teatro se fue convirtiendo en pasarela de autoridades y gente de renombre, a quienes Miquita no tardó en voltar la espalda con la misma tranquilidad y profunda convicción de Santa Rosa. Entre caricias de alcoba, sonrisas de complicidad y miradas fulminantes que los chismes y deseos de la aristocracia no soportaron, se fue cultivando una de las más grandes pasiones incomprendidas de todos los tiempos. Bien, esta es una de las citas a la aristocracia. Y luego va otra, ¿no? Acá Antonio, es Antonio de Bedoya, que va a ser una persona muy culta, de algún modo una persona que pertenece a la aristocracia, que se va a casar con una de las hermanas de Micaela. Bien, Antonio se retiró, igual que Manuel Amati Villegas, es decir, su hijo, al silencio. Como abogado, renunció a la magistratura y a su vicio de vender justicia. Como ciudadano, tiró por la borda el orgullo insensato de una sociedad violenta y venal, antes de caer en la corrupción, en la rapiña de la aristocracia. Y como ser humano, de lo único que se arrepintió en su vida fue de haber creído que la libertad era posible en el nuevo mundo. Si Europa no llega a salvarnos, hasta la naturaleza, que es lo único que ha quedado grande en estas tierras, se destruirá, dijo ya agonizante. Así fue Antonio de Bedoya, un hombre al que no le faltaba la energía, pero que comprendió que la independencia había sido más un movimiento de descomposición que de recomposición, que había sacado al aire las heridas abiertas de la colonia sin curarlas. Bien, ok, entonces la novela pues aborda, ¿no? De manera original y tratando de pensar mucho en estos mitos, ¿no? En estos mitos que se crean, en estos mitos divisionistas, ¿no? En estos mitos que nos separan de aquello que nos ha constituido. Bien, luego hay otro dato que también es real, es que Micaela tiene una hija. Sabemos que tiene un hijo, que fue Manuel Amati Villegas, que fue firmante del Acta de Independencia,
Pero también tuvo una hija. Ahora, Micaela tuvo una hija en 1776, año de la partida del virrey. De ella figura la partida de nacimiento, es decir, los biógrafos lo único que han encontrado de esta niña es su partida de nacimiento. No existe partida de bautismo ni de defunción, es decir, no se supo más de ella. Se sabe que su padre fue Martín de Armendáriz, que era un coronel de milicias, ¿no? Y este romance con Martín de Armendáriz también se cuenta en la novela. Bien, lo que yo invento en la novela es que esta niña dejo entender que lo que tiene es síndrome de Down y que en ese entonces no se conocía sobre el tema, se ocultaba, ¿no? Y por lo tanto, Micaela, sin saber qué hacer, la lleva a Tomaiquichua, de donde ella es originaria en la novela, porque también la partida de nacimiento figura en Lima. Algunos dicen que en realidad sí nace en Tomaiquichua, pero a los pocos días los padres la traen a Lima, la inscriben como limeña y la bautizan, pero otros dicen que no es así, que en realidad es limeña. Pero bueno, en la novela lleva a esta niña a Tomaiquichua con una sierva fiel, digamos. La niña logra, con el contacto con la naturaleza, con la vida simple, desarrollarse y ser una pintora muy buena. Y bueno, en la novela se dice que fue en realidad la mejor artista plástica que tuvo el Perú sin que nadie lo supiera, ¿no? Y por eso también ella desaparece en la novela, Dios se la lleva al cielo con todas sus pinturas, porque nadie pudo comprenderla, ¿no? Pero bueno, acá está, hablamos de Martín de Armendáriz. El coronel Martín de Armendáriz fue, además, un próspero comerciante y un gran conocedor del Perú por oficio. Viajó innumerables veces por Puno, Ayacucho, Moquegua, La Paz y el Alto Perú. Conoció los rincones más inauditos de nuestros Andes, los silencios más estrepitosos y los cielos más estrellados. Era bueno y condescendiente, y su blancura le daba un halo celestial de hombre perdido en el mundo. Las ciudades le alteraban el ánimo y lo alejaban de sí mismo. Tenía que huir hacia las montañas para encontrarle nuevamente sentido a la existencia. Contemplaba las cosas como si no pudiera alcanzarlas y, a pesar de que estaba dispuesto al amor, se mantuvo soltero hasta el final de sus días. Las armas fueron una vocación equivocada, pues lo que realmente amaba era la aventura. Conoció a Micaela una tarde gris y nostálgica en que Navarra se había convertido en ese lugar ideal donde ya no se puede volver para no destruir el corazón. 5 minutos te quedan. Vamos rápido, ok. Acá presento a la niña cuando se enteró de que estaba embarazada. Micaela fue feliz, pero siempre supo que en el vientre llevaba un niño con alas. Manuela de Armendáriz y Villegas llegó a este mundo con la mirada perdida de las ninfas de antaño y sus ojos alargados asustaron a su madre, quien pensó que se trataba de un duende. Tuvo desde el inicio una mirada alerta y una sonrisa irónica que desconcertó a los doctores, pero llevaba en el alma la misma sensación de desamparo que su padre, y nadie dudó ni por un instante de que se trataba de alguien especial. Bien, esa es la hija. Y luego tenemos a la Orden Carmelita Descalzas, ¿no? Que es una orden fundada por Santa Teresa de Jesús, ¿no? En Ávila. Bueno, yo puse el carisma de la orden, en realidad me arrobo eso, no sé, de Santa Teresa y de San Juan. Es el amor de Dios, la pobreza, la salvación de alma, la poesía, el arte como expresión del alma que busca a Dios, ¿bien? Yo he estado en Ávila participando de un congreso mundial de Santa Teresa y fue algo realmente maravilloso. Pero bueno, entonces, no solamente Micaela, sino hay 3 personas, 3 mujeres que entran a la Orden de Carmelitas Descalzas. Una es Mariana, que en la novela es el gran amor de Manuel, Amat y Villegas, y que Miquita lo separa con la misma ceguera, con el mismo ahínco, el mismo odio que la aristocracia la separa a ella del virrey. Es algo que Micaela nunca se perdona en la novela, es algo que le duele muchísimo, sobre todo porque su hijo en la novela nuevamente no logra superar esto, ¿bien?
Bueno, por esos días nada pudo con su tristeza y su recalcitrante actitud de echarse la culpa en todo, la hacía más sombría. Fue en ese entonces que doña Micaela tomó contacto con las religiosas carmelitas del monasterio de Nuestra Señora de Peña, quienes la acogieron con un entusiasmo desbordante. Bien, en fin, ella en la vida real lo que hace es entregar todos sus bienes a los pobres y a los carmelitas del caso, entrar al convento. En la novela vive con ellas, tiene una vida religiosa, pero no se hace carmelita descalza. Bien, vemos que en su vida hay una gran evolución y un gran cambio. Es una vida que vale la pena de una mujer que evoluciona, que se da cuenta de sus errores, que los corrige y que finalmente busca a Dios. Aquí está Mariana, ¿no? Mariana dice, Micaela se volvió una ciudad visitante de la biblioteca de las carmelitas y muy amiga de una religiosa más joven que ella llamada Sor Mariana. Esta le había confesado que tras años de encierro había comprendido que la verdadera libertad reside en el perdón. Micaela nunca quiso ver en esa mujer truculenta y dulce a la chica precoz y encefalada que había separado para siempre de su hijo. Eso la convirtió a Sor Mariana, bueno, en fin, lo va contando, y la última persona que entra a las carmelitas descalzas es la hermana menor de Micaela. Bien, Lugarda era una muchacha altiva, su aparente pasividad escondía muy bien sus profundas emociones. Aquella tarde se mantuvo en silencio, escuchando el relato de Micaela, aunque no pudo evitar juzgarla. Era segura y hermosa y quería imponerse por el simple hecho de existir. La vida tardaría un tiempo aún en enseñarle la tolerancia necesaria frente a lo diferente. Aunque admiraba la fuerza vital y la feminidad de su hermana, nunca se lo dijo. No se sabía si era la timidez o el cansancio lo que la mantenía en silencio. Pero un día descubrió que estamos en el mundo para servir a la humanidad y se hizo religiosa profesa del velo negro del monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación, lugar de donde Miquita la sacaría por tétrico, la llevaría con ella al monasterio de Nuestra Señora de Peña de las Carmelitas descalzas. Entonces, bien, termina en la vida real y en la novela con las Carmelitas descalzas, que es una orden realmente maravillosa. Bien, y quería decir, para terminar, que es importante no asumir verdades absolutas, es importante, bueno, estamos hablando del virreinato, ¿no? De una época de monarquía. Ahora asumimos la democracia como algo real, como la verdad absoluta. Creo que las verdades políticas son verdades coyunturales, son verdades que siempre deben ser cuestionadas. Creo que la historia debe revisarse. Y quería terminar con una cita, ¿no? Haciendo un pequeño homenaje desde mi pequeño rincón a la reina Isabel II. He tratado de buscar todos sus discursos, en fin, no voy a contarles toda la historia. Hay un gesto hermoso de ella, que es cuando la coronan, ella en el trono se arrodilla, ¿bien? Recordando que estamos finalmente al servicio de Dios y al servicio de los otros seres humanos, de los hombres. Y que, digamos, la monarquía nos recuerda eso, que todos somos vasallos, que todos somos súbditos, en última instancia de Dios, pero también de las demás personas. Bien, y estas son las palabras de la reina Isabel II de Inglaterra. Hoy necesitamos un tipo especial de coraje, no del que se necesita en una batalla, sino del que nos hace defender todo lo que sabemos está bien, todo lo que sea verdadero y honesto. La sutil corrupción de los cínicos, el tipo de coraje que puede soportar la sutil corrupción de los cínicos, para así mostrarle al mundo que no le tenemos miedo al futuro. ¿Bien? Este es uno de sus primeros discursos, y tiene muchísimos más realmente hermosos. Y bueno, con eso quería cerrar, ¿no? Hay que tener el coraje, digamos, una esperanza actuosa que prepare la mañanada, decía María Zambrano, una filósofa española. Tenemos que tener también un coraje actuoso, es decir, la esperanza, el coraje a través de las acciones intensas, apasionadas, verdaderas, que preparen la mañanada, es decir, que preparen un futuro, que construyan un futuro mejor, un futuro diferente, y no perdamos pues esa esperanza. Es algo que he visto, la reina lo recuerda en casi todos sus discursos, tiene un discurso maravilloso frente al COVID-19. Y nada, con eso estábamos hablando de grandes mujeres y quería hacerle este pequeño homenaje a la reina Isabel II.
Bueno, muchísimas gracias y nada, estoy a su disposición para las preguntas. Gracias, Yamel. Realmente el cierre muy hermoso, porque hablar de verdad y honestidad creo que es algo muy necesario y tener el coraje justamente para actuar con verdad y honestidad. Pero al mismo tiempo has descrito una persona, la has empapado de literatura y nos has creado una leyenda o un mito, ya la verdad es que no lo sé. Así que para que nos volvamos a la historia, yo te pediría que dejes de compartir pantalla. De esa manera, Carlos puede hacer uso del PowerPoint que está utilizando. Carlos, adelante, abre tu micro y adelante con tu exposición. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecido con la promoción 75 de Derecho de la Universidad Católica del Perú, y desde luego con la gran amiga que hoy día pues nos ha acercado también tanto a la historia como a la leyenda de la Rosa del Virreinato, ¿no? Muchas gracias, Yamel, por haberme contactado con la promoción 75. Bueno, un honor compartir esta reflexión, esta aproximación a la figura del virrey Amat. Me voy a concentrar, de hecho, mi exposición está centrada en este personaje, en el virrey. Haré alguna referencia breve ¿Sí? a la figura de Micaela, Ya. pero creo que Yamel ya nos ha hablado bastante tanto de la historia como de la leyenda. Igual comentaré brevemente, pero me voy a centrar en la figura del rey. Bien, entonces he titulado esta exposición Aproximación a la figura y el gobierno del rey Manuel de Amat en el Perú. Por favor, si pueden poner la siguiente diapositiva, les agradezco. Bien, el objetivo de esta presentación es, valga la redundancia, presentar los orígenes regionales, sociales y familiares del mandatario en mención, contextualizar el gobierno de Amat en el marco de la política borbónica y, por último, reflexionar sobre el significado de su gestión y presencia en el virreinato peruano, lo cual, desde luego, incluye el tema de Micaela Villegas. Siguiente, por favor. Bien, los orígenes. El virrey fue natural de Vacarisas, en Cataluña. Cataluña, por si acaso lo señalo, está ubicada en esta región al noreste, ¿no es cierto?, de España. Es una región vecina a Francia. Me imagino, como saben muchos o todos los aquí presentes, la lengua, el catalán es una lengua pues semejante al francés y al castellano, ¿no? Bueno, esta es una situación común a muchas lenguas europeas. El occitano también, por ejemplo, en Francia, una región vecina a España, pues también es parecido, ¿no? Al castellano y al francés, así como si vamos pues aquí al norte de Portugal, Galicia, el gallego es un idioma muy similar también al portugués. Bueno, entonces digamos Cataluña de por sí ya es una región como, de hecho, como vecina de Francia y más en el siglo XVIII, bastante afrancesada. La misma educación que recibió el virrey Amat, afrancesada en un siglo en el cual toda Europa se está afrancesando, pero más aún España, justamente debido a la presencia de los Borbones en el poder, ¿no? Pero bueno, regreso al virrey. Hijo del noble catalán José de Amat de Planella, primer marqués de Castelbell. O sea, su padre fue el primer marqués, pero ya la familia, hay que decirlo, era una familia aristocrática destacada en Cataluña. Esta familia era la familia Amat, digamos, con sus diferentes ramas, era una de las 61 familias tituladas de Cataluña hacia 1750,
sobre 1.323 titulados españoles. Bueno, para ser una región, digamos, algo alejada del centro, digamos que había una presencia, entonces, de la nobleza catalana en España y en una región muy difícil, ¿no? Muy difícil, en la cual pues no faltaban ya las tendencias regionalistas, ¿no? Y hasta secesionistas, ¿no? Pero la familia, hay que decir, la familia de Amat se inclinó por apoyar a la corona y mantenerla pues fiel, ¿no? A, digamos, al gobierno de los monarcas españoles. Bueno, entremos un poco en la ubicación del personaje en su contexto familiar. Manuel de Amat era un hijo segundón de la familia, es decir, él no era el marqués, su hermano José era el marqués, ¿no? Eso creo que psicológicamente de alguna forma lo empujó, ¿no? Más que su hermano a destacar, a querer destacar, a esforzarse por ganarse un nombre propio. Digamos, ya tenía la fortuna, la fama asegurada, esta familia, ¿no? Pero digamos, el virrey se esforzó, creo yo, a lo largo de su vida por obtener logros militares, obtener logros políticos, ¿no? Y demostrar, pues, que él no se iba a agarrar solamente de su apellido, ¿no? Para destacar dentro del gobierno, dentro de la sociedad española. Bueno, él no fue el único de los tres, de los virreyes peruanos de origen catalán. Menciono rápidamente a Manuel de Oms y Santa Pau, primer marqués de Castel dos Rius, grande de España, y Gabriel de Avilés y del Fierro, cuarto marqués de Avilés, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vemos en el lado derecho una imagen del Palacio de Vacarisas en Cataluña, una foto hermosa que encontré pues, en la red y quería ponérselas allí. Bueno, la formación de Manuel de Amat, al igual que la de sus hermanos varones, fue en el Seminario Jesuita de Valencia, o sea, tuvo una formación jesuita, ¿no? En un seminario inicialmente y luego un colegio jesuita. Ahora, ¿qué ventajas tuvo él al pertenecer a la nobleza? En general la nobleza española, ya Yamel nos hablaba de la nobleza en la época, bueno, sobre todo de la nobleza limeña, pero digamos la nobleza en general, incluida la limeña, tenía pues ventajas, ¿no? El ingreso a colegios militares, a órdenes de caballería, sea comprados o no, como decía Yamel, en el caso de la nobleza limeña, muchos de estos títulos pues fueron comprados, sobre todo en el 18. El asunto es que era parte, pues, ¿no? De la nobleza, los que podían, no todos podían obtener un título, sea con dinero o sea con algún servicio a la corona, algún mérito, digamos, por su fidelidad a la corona, etc. Bueno, también la nobleza gozaba de privilegios judiciales, prácticamente tenía el monopolio o el cuasi monopolio de cargos públicos en muchas circunscripciones del Imperio Español. Volvamos al personaje. Definitivamente tenía una vocación militar. A los 12 años ya era alférez, ¿no? O sea, era portaestandarte, eso es un alférez. A los 12 añitos ya Manuel era alférez y de ahí sigue una carrera militar, yo diría que lo va a acompañar de manera imparable por el resto de su vida, porque obviamente no va a dejar de ser militar a pesar de que asuma otras responsabilidades que van más allá de lo militar, en el plano político. Bueno, él y sus hermanos participaron en diversas guerras contra Italia, contra Francia. Hay un hecho, la defensa de una localidad italiana, Bitonto, frente a tropas austríacas, la cual le valió el ascenso a teniente coronel, que es el hecho más destacado de la vida de Amat. O sea, era un militar de carrera, eso no se le puede definitivamente menoscabar, ¿no? Ya en 1753 es brigadier, ¿no? Y solicita, y tenía 26 años, si no me equivoco, claro, sacando cuentas, él nació en 1707, ¿no? 1753 ya es brigadier, y entonces en ese momento, habiendo acumulado una enorme experiencia militar, solicita en la Corte de Madrid su traspaso a América y lo consigue, ¿no? Siguiente, por favor.
Aquí vemos un mapa que lo he extraído, bueno, lo he copiado del libro El Virrey Amat y su tiempo, que publicamos hace varios años con el doctor Dager, Joseph Dager, y varios compañeros de historia de la Universidad Católica, y también, por cierto, un abogado de nuestra universidad, que luego voy a recordar. Y aquí ven, por ejemplo, en este mapa, diferentes localidades de España, de Italia y del mar Mediterráneo, ¿no? Aquí ven Bitonto, por ejemplo, que fue la localidad donde pues Amat, dirigiendo a 50 hombres, se dice, logró derrotar a un contingente de unos 200 soldados austriacos que intentaban arrebatar una posesión, digamos, que ya había sido cedida inclusive a España. Bueno, aquí hay varias localidades. Aquí estaba Carizas, ¿no? Cerca de Barcelona, relativamente cerca, y varias otras localidades, ¿no? Saboya, Mallorca, Malta, en las cuales pues destacó el virrey. Bien, siguiente por favor. La Capitanía General en Chile, quizá no se conoce mucho sobre, aquí en nuestro país, comprensiblemente sobre la gestión de Amat de Chile. Bueno, la resumo brevemente. Digamos, podemos decir que, como para otros virreyes, la gestión en Chile como capitán general y presidente de la audiencia fue una preparación para el cargo de virrey del Perú, pero Amat la tomó muy en serio, ¿no? Estuvo pocos años, del año 1755 al 61, pero en ese corto tiempo, entre otras, digamos, gestiones, fortaleció la defensa del virreinato, realizó intensas negociaciones con los nativos araucanos por el tema de la frontera, ¿no? Los indios araucanos que tuvieron siempre una gran resistencia al gobierno colonial, que nunca pudo derrotarlos del todo. Esto ocurrirá recién durante el gobierno ya de la República Chilena. Bueno, frecuentes conflictos, también hay que señalar, de Amat contra la élite de Santiago. Mostró su carácter, muchas veces intemperante, quizá con un criterio militar muy férreo. Se molestaba mucho cuando no seguían sus órdenes. Era un virrey muy ejecutivo, ¿no? Pero claro, también era muy autoritario, ¿no? Y desterraba a muchos de sus opositores. Lo hizo en Chile. En el Perú ya no le fue tan fácil, ¿no? Bueno, tuvo una relación muy buena con los jesuitas, quienes lo apoyaron en el juicio de residencia, ¿no? Irónicamente, luego, como sabemos, él tendría que enfrentarse a los jesuitas en el Perú. Él había sido formado por jesuitas, ¿no? Y él tuvo el apoyo jesuita en Chile, pero en el Perú la situación tuvo que ser distinta, ¿no? ¿Qué más? Durante su gestión también se escribió una historia geográfica hidrográfica del Reino de Chile. En realidad no la escribió el virrey, la escribió su asesor José Perfecto de Salas, que era nativo de Buenos Aires, ¿no? Y que se convirtió en un apoyo para él en el Perú. Él logró que José Perfecto de Salas se convirtiese en su asesor en el Perú, ¿no? El juicio de residencia del virrey, muy controvertido. En verdad parece que se las arregló el virrey para que muchas personas no fueran a declarar, ¿no? Porque hay evidencias de que realmente había muchas quejas de la élite chilena, pero prácticamente fue un juicio bastante, digamos, suave, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, rasgos generales. Bueno, el contexto político pues, de la gestión de Amat en el Perú es que en Hispanoamérica ya se viene pues todo un paquete, sí, todo un paquete de nuevas reformas borbónicas para el cuarto final del siglo XVIII. Amat llega en un momento en el cual el Perú está todavía afectado por el terrible terremoto de 1746, y Amat, digamos, es un gobernante de transición hacia una coyuntura crítica. Unos años más que se hubiera quedado Amat y probablemente le hubiera tocado enfrentar pues la gran rebelión de Túpac Amaru II, que ocurrió apenas 4 años después de su gestión. Bueno, Amat viene con una mentalidad propia del despotismo ilustrado,
gobierna 15 años, lo cual obviamente fue un enorme desastre para su gestión, y prosigue esta tendencia de gobernantes de origen militar. Aquí en los mapas podemos observar pues cómo ya durante el siglo XVIII el virreinato del Perú va a ser recortado, y Amat llega en ese contexto en el cual las reformas están también afectando, por ejemplo, la extensión del virreinato peruano. Siguiente, por favor. Bien, algunas medidas de gobierno rápidamente, creo que muchas son conocidas. Aquí tenemos la imagen de la fortaleza del Real Felipe. Bueno, la expulsión de la orden jesuita, la disposición más difícil de Amat, él mismo lo dijo, le costó muchísimo expulsar a los jesuitas, pero simplemente cumplió con gran eficiencia lo dispuesto por la corona. La convocatoria del concilio de 1772, la reforma del clero, la reforma de la policía de Lima, la creación del convictorio de San Carlos y la biblioteca de la Universidad de San Marcos, muy importante, la creación de la biblioteca de la Universidad de San Marcos, que ya había proyectos para ello y Amat le dio un impulso. El fortalecimiento de la defensa del virreinato, la creación de milicias, el Real Felipe, la reapertura del Coliseo de Comedias. Cuando llega Amat, el Coliseo de Comedias, donde conocería a Miquita Villegas, estaba cerrado, ¿no? Debido a la crisis causada en buena parte por el terremoto de 1746. Siguiente, por favor. Voy yendo más rápido, porque ya creo que estoy en el tiempo, ¿no? ¿Me queda un tiempito o ya se cumplió? Si no, si abrevio más. tienes todavía 10 minutos más, no te preocupes. Ah, ya, ok, gracias. ¿Qué más? Bueno, Amat realizó una amplia obra constructiva en la capital. Reconstrucción de la Alameda, veía una pregunta por ahí, me adelanto. No, definitivamente Amat no construyó la Alameda de los Descalzos, ya existía. Lo que él hizo fue reconstruirla, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Construyó en todo caso la Alameda y Plaza de Hacho, que no es la Alameda de los Descalzos. Bien. Después la famosa Navona o Paseo de Aguas, ¿no? Se conocía como la Navona, pero como sabemos luego va a tener el nombre de Paseo de Aguas, y se hizo inspirada pues en una construcción similar que él había visto en Italia. Definitivamente Amat tenía muchos conocimientos de arquitectura, ¿no? De construcción, por su oficio militar, pero también su presencia en Italia la aprovechó él para conocer de arquitectura, no solamente arquitectura pues española, sino francesa, arquitectura italiana. Hay pruebas de documentos, de bosquejos que hizo Amat de varias construcciones en la capital. Bueno, el impacto de la gestión de Amat, la animadversión en diferentes sectores de la élite de la capital. Se enfrentó al Cabildo de Lima, se enfrentó a la audiencia, a la Universidad de San Marcos, ¿no? Con todas sus reformas. Se enfrentó a los simpatizantes de la orden jesuita, obviamente, porque simplemente dispuso su extrañamiento del país. Particularmente tuvo un conflicto con el oidor de la audiencia, Pedro Bravo de Rivero, y aquí quiero recordar también a uno de los trabajos de un abogado de nuestra universidad, que está en el libro del virrey Amat y su tiempo, ¿no? Que lamentablemente este amigo y colega de muchos de los presentes, José Flores Arroyo, no sé si lo conocieron, José Flores Arroyo, lamentablemente falleció hace unos años, y él hizo un gran trabajo sobre esta lucha terrible entre el virrey y el oidor decano, Pedro Bravo del Rivero. Les recomiendo esa lectura aquí a todos los interesados, particularmente aquí a personas del importante oficio del derecho, ¿no? Bueno, él trabajó ese tema, la parte jurídica, analizó al detalle los diferentes frentes en los cuales el oidor decano se enfrentó al virrey, ¿no? Bueno, ¿qué más? Amat, a pesar de todas estas críticas, fue condecorado por la corona en 1773, cuando todavía no había terminado su gestión, con la Orden de San Genaro, o sea que ya tenía, por esta época, Amat era miembro de 2 órdenes de caballería, ¿no? Sáenz Rico, el principal, digamos, o el más conocido biógrafo de Amat, o por lo menos el más exhaustivo, calificó de monumental el juicio de residencia
que se le hizo al virrey, pero finalmente resultó airoso. Siguiente, por favor. La relación con Micaela Villegas, no voy a extenderme mucho. Bueno, sabemos, como bien señalaba Yamel, que fue un romance escandaloso. Por un lado, la diferencia de edad, el origen no noble del artista, el carácter público de este romance. Además, hay testimonios, ¿no?, de que veían a la pareja, no es que estaban a escondidas, ¿no? Bueno, el espacio del teatro, pero además no faltó quien comentara que se les había visto en Miraflores, que se le había visto en diferentes lugares de la capital. Bueno, multitud de opositores al mandatario. Hay que tomar en cuenta que no solamente era el tema de Amat y Micaela, sino la cantidad de enemigos que se hizo al virrey. O sea, eso evidentemente explica también este encono contra la artista y contra el virrey. No solamente era el tema del cuestionamiento moral, ¿no? O que no era merecedora, es mi opinión, digamos, del virrey, sino hay que verlo eso también en el marco político, de la lucha política que se está dando frente a un virrey autoritario y que viene pues decidido a enfrentar a quien sea, con tal de imponer la voluntad del rey, ¿no? Manuel de Amadi Villegas, hijo del virrey, creo que hay que ponerle signo de interrogación. No se ha encontrado la partida de bautismo. Parece que sí. Bueno, lo declaran los documentos de Micaela Villegas, ella misma dice hijo natural, pero bueno, el virrey pues no reconoció a este hijo, ¿no? Otro hijo ilegítimo, Manuel de Amadi León, hijo de Josefa León y Rizo, tampoco se ha encontrado, entiendo yo, entrado a páginas incluso de la genealogía de la familia Amadi León, con todo respeto, y bueno, no veo una partida de bautismo, ¿no? Pero bueno, se dice que también fue hijo del virrey. Pero viendo fechas, por ahí se indica 1778, el virrey ya no estaba en el Perú, ¿no?, como fecha de nacimiento, o sea que no lo creo. Hay que pensar que muchos apellidos, muchas familias pues tienen varias ramas, quizá es otra rama de los Amat que llegó al Perú. Yo creo que no se podría descartar esa posibilidad. No digo más, como bien señaló Yamel, Micaela tuvo otras parejas y ella en su novela integra pues esta información de manera genial, ¿no?, entre arte e historia. Siguiente, por favor. Bien, como ya dije, ya lo había mencionado, el juicio de residencia fue descomunal, pero finalmente se libró el virrey, salió bien librado. El matrimonio, bueno, llega el virrey a su tierra natal, regresa a Cataluña y celebra un matrimonio por poder con una joven noble de 25 años, ¿no? Bueno, no podía ser de otra manera dentro de la mentalidad de la nobleza, y sería muy difícil que fuese de otra forma. Claro, el virrey parece que quería tener descendencia y parece que a lo mejor, hipótesis, imaginación histórica, ¿no?, quizá extrañaba a Miquita y quería además tener descendencia, pero fue muy tarde, ¿no? Construyó un hermoso palacio en Barcelona, ¿no? Falleció en 1782, su esposa resultó usufructuaria de todos sus bienes, pero no su heredera. El heredero va a ser su sobrino Antonio de Amat y Rocaberti, ¿no? Quien además lo acompañó en Chile, lo acompañó en el Perú. Él tenía mucho cariño por sus sobrinos y yo creo que él lamentó en ese momento no tener una descendencia legítima, por lo menos, o bueno, a lo mejor lamentaría haber dejado más de un hijo en el Perú. Siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, no quiero leer, ya creo que estoy sobre la hora, ¿no? En síntesis, yo diría que la presencia del virrey representa pues un momento de fortalecimiento de la autoridad de la monarquía en el Perú, Chile, en América Española en general, y el virrey creo que no perdió de vista sus objetivos centrales, ¿no? Como hijo segundón, él y su familia, digamos, habían demostrado
desde España, que querían ser fieles al rey y les había ido bien. El virrey creo que no quería arriesgar eso. Y quizá eso, justamente, ese afán de ser fiel al rey y no llevar a la familia a una suerte de desprestigio, le llevaría a tomar decisiones que claro, dejarían a un lado el romance con Micaela Villegas, ¿no? De todas maneras, yo creo que escuchaba hace unos días, con esto termino, al gran escritor Alonso Cueto. El virrey, digamos, tuvo un afecto especial, debió tener un afecto muy especial por Micaela Villegas para arriesgar justamente todo ese prestigio y todos los objetivos políticos que él se había trazado, ¿no? Bueno, con esto termino mi exposición y nuevamente les agradezco mucho. Siguiente, por favor, solamente quería mencionar la siguiente, por favor. Aquí menciona a José Nicolás Flores Arroyo, que en paz descanse, un gran abogado de nuestra universidad, abogado, pero también historiador. Sé que a muchos de los abogados les interesa la historia, y ahí está el artículo El Virrey y la oposición, una historia política de la Administración de Justicia, que realmente se los recomiendo. Bueno, muchísimas gracias, por favor, muchísimas gracias y nada, pasamos a lo que ustedes dispongan. Muchas gracias, Carlos. Realmente dos personajes ¿ya? Que hicieron toda una leyenda de la cual hoy día hemos recuperado gran parte, y yo le agradezco tanto a Yamel como a ti, Carlos, el que nos hayan devuelto y nos hayan dado una serie de informaciones que amplían justamente el tema de la leyenda. Ahora creo que hay una serie de preguntas, por lo tanto, Carlos, te cedo a ti para que puedas ir formulando las preguntas. Ya, Rubén. Gracias. ¿Qué se sabe de cómo llegó ella a oídos de Thornton Wilder, autor del Puente de San Luis Rey? Yo no tengo conocimiento, la verdad. No sé si Yamel, la verdad no he investigado ese aspecto. La verdad es que tampoco lo sé, o sea, se escribió esta ópera, ¿no? Y obviamente, digamos, cómo llega Micaela Villegas no solamente a oídas del autor, sino de muchísimos otros escritores y autores, porque se ha escrito mucho sobre ella, ¿no? El mismo Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, ¿no? Tiene también una biografía novelada sobre ella. Lavalle tiene también escrito sobre ella. Y, en fin, o sea, María José Alvarado, ¿no? Escritora del siglo XIX, ¿no? También escribió una novela sobre Micaela Villegas. Entonces, es un personaje que ha llamado muchísimo la atención de muchos investigadores, de muchos historiadores, de muchos literatos, y que increíblemente, como contaba, ella termina en el convento, eso es en la vida real, en el convento de las Carmelitas Descalzas, y pide, es decir, creo que incluso su nombre no está en su tumba, porque ella pide ese anonimato. Ella muere de la manera más sencilla, digamos, pide que se le ponga el hábito sin ninguna joya, sin nada, y quiere que el entierro sea silencioso, algo que no logra, porque hasta donde sé ha sido uno de los entierros más multitudinarios de Lima y de la Lima de ese entonces, ¿no? Entonces, en fin, trascendió y finalmente nuevamente encontramos un encuentro entre la aristocracia y el pueblo, porque fue un entierro multitudinario. Entonces eso quiere decir que la gente la quería, la reconocía, obviamente como actriz y como una representante del pueblo, ¿no? Una representante talentosa y, como dije, sin duda, con una educación aristocrática, culta. Okay. ¿El poder que tenía la nobleza no era un premio, sino más bien una Es
Eso debía ser, es a lo que me refiero hacia el final. Pero bueno, ahí está Carlos para que comente. Como dije, la aristocracia limeña no solamente es que compra los títulos militares, ¿no? Y ahora lo hemos visto de manera tan hermosa, a mí me pareció hermosa con el entierro de la reina Isabel II, porque el someterse a las normas militares, ¿no? Es una forma de servicio también, ¿no? O sea, no eran solamente pompas y cosas, sino que, de hecho, la reina, por ejemplo, va como militar, ¿no? A la guerra, va a la Segunda Guerra, a atender en realidad, ¿no? Es una de las alas, yo ahorita no recuerdo el nombre, pero es una de las alas de la milicia, ella va a servir a su patria y atender a las personas, imagino desde el punto de vista de la enfermería, en fin, no sé, pero ella va, ¿no? Entonces, no solamente que compraban los títulos militares, porque aquí, bueno, discúlpenme, soy un poco crítica, pero digamos, compramos el título y le vaciamos del sentido real. Compraban los títulos de nobleza. Entonces, no era solo que compraban los títulos, era que compraban los títulos de nobleza. Y eso porque, claro, empezaron a reclamar derechos y sabían que eso le daba derecho, pero se olvidaron del deber, y creo que eso hay que decirlo en una época actual. Todos reclaman derechos, ¿no? El derecho al voto, y digamos, ¿cuáles son los deberes que tengo para adquirir esos derechos? ¿Cómo me responsabilizo frente a los demás para adquirir esos derechos? ¿No? Digamos, los derechos son tantos que ahora, increíblemente, existe el derecho al aborto, algo que me parece atroz, ¿no? O sea, la vida se respeta, ¿no? La vida es un principio, es un valor, es un don de Dios. Entonces, ya estamos en la época de que, entonces, frente al derecho, ¿cuál es el deber que me corresponde? Eso deberían preguntarse, se los digo siempre a mis alumnos, ¿no? O sea, digamos, se reclama derechos, pero debemos recordar que incluso en Grecia, para ser ciudadano, se pasaban muchas etapas y se tenía que adquirir ese derecho, se tenía que adquirir. ¿Bien? Se tenía que adquirir cierto nivel cultural, se tenía que adquirir. Entonces, hay deberes atrás de los derechos. Y eso yo siento que se olvidó acá en el Perú, y ese es el problema que surge de nuestra aristocracia vacía. Y disculpen, pero es una crítica que he escuchado a muchos escritores y personas que incluso han venido al Perú y me decían, ¿por qué la clase alta no sirve para nada en el Perú? Disculpen eso, pero bueno, en fin, yo creo que es esa herencia que viene de la aristocracia, pero tenemos a Carlos también para que me desmienta o dé su opinión. Sí, gracias, Yamel. Sí, complementando lo que tú señalas, sí, definitivamente podemos hacer muchos cuestionamientos a la nobleza limeña, pero yo diría incluso la europea, ¿no? O sea, claro, estamos en el siglo de las luces, ¿no? Pero hay estudios que hablan también de una decadencia, ¿no? De la aristocracia europea, ¿no? Hay un relajamiento de lo que tú señalas, ¿no? De los principios, de las costumbres, de la moral cristiana, a pesar de que puede declararse una cosa, se hace otra. Y bueno, España, afrancesada, no olvidemos, probablemente se mira al propio monarca francés, ¿no es cierto?, que tiene su amante oficial, ¿no? Con el total descaro, ¿no? Entonces hay muchos nobles de España que no tienen reparos en dejar a un lado, digamos, la moral cristiana, ¿no? Y no olvidemos, pues, que esta es una España afrancesada, ¿no? La dinastía borbónica, desde 1700, empieza a gobernar España, ¿no? Entonces, también, digamos, muchos nobles españoles se ven, ¿no? Ven, digamos, el comportamiento de esta nobleza francesa, en la cual, en la medida que avanzamos en el siglo, además, ¿no? Se cuestionan muchos principios religiosos, muchos ya no creen en Dios, ¿no es cierto? O son deístas, no creen en Dios a su manera. Entonces ya de por sí la moral cristiana está cuestionada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podemos también entender, ¿no?
que incluso el propio virrey Amat, si bien es cierto, cumple, ¿no? Se esfuerza por cumplir con, ¿no? con aquello que le permite ganar prestigio y fortuna en el Perú y en Chile. Por otro lado, digamos, no tiene problemas, ¿no? En tener un amante a la vista de todo el mundo, ¿no? Caramba, si el rey de Francia pues tiene a la Pompadour y a varias otras, ¿no? A la condesa de Dubarry, claro, no va a ser igual que el rey de Francia, pero digamos, ya se sabe, pues, ¿no? Que muchos nobles pueden tener una vida doble, ¿no? Entonces, y el sistema lo soporta, ¿no? Entonces hay una decadencia, en ese sentido se ha dicho también, no solamente del caso de Francia, España, también se habla de Inglaterra en esa época. En fin, esto es un aspecto un tanto subjetivo, pero en todo caso es evidente que la moral, los principios cristianos a los que aludía pues Yamel, se están viendo afectados también por el pensamiento, por ilustrado, la ilustración, ¿no es cierto?, que ya va relajando la moral cristiana, y de hecho hay un fuerte cuestionamiento de la Iglesia que, como sabemos, ¿no? Va a ser cada vez más fuerte y va a desembocar en la Revolución Francesa, ¿no? No tengo que decirles lo que va a pasar pues, con el cristianismo, particularmente en Francia, y las guerras religiosas terribles que van a haber allí, ¿no? En rechazo pues, a esta alianza del Estado con la Iglesia Católica, ¿no? Yo creo que por ahí también podemos entender un poco este comportamiento, digamos, muchas veces venal, inmoral, ¿no? Y descaradamente materialista, ¿no? De muchos nobles, no solamente limeños, sino de Hispanoamérica y más aún de Europa. Esa sería mi opinión. La Perricholi tuvo una vida empresarial, adquirió bienes y dejó herencia. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, Yamel, si gustas, yo sé que este, tú conoces bien de ese aspecto. a ver, Complementamos, ¿no? sí, 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 mi Yamel. opinión, ¿no? Bueno, lo que sé respecto de ella, ella logra, digamos, logra ser una empresaria teatral, ¿no? Lleva, digamos, es la que va a hacer toda la empresa alrededor del teatro de comedias junto con su esposo, ¿no? Compra, digamos, dicen que su fortuna, porque bien, como bien ha dicho Carlos, el virrey le deja todo a su sobrino, ¿no? Entonces todas estas habladurías de la aristocracia pues quedaron en habladurías. Ella, lo que sé es que ella compra una casa, si no me equivoco, en la calle El Huevo se llamaba, o quizás no recuerdo exactamente, Sí, pero tenía un molino que estaba deteriorado, ella lo arregla y empieza a hacerlo funcionar, y se vuelve la empresaria central, ¿no? El uso, digamos, con la creación esta del molino, lo hace trabajar, y parece que eso le da muchísimo dinero, ¿no? Entonces se sabe que ella tenía muchísimo dinero y tenía muchos bienes que, en efecto, creo que algunos dejan herencia y otros los da en donación a la orden de Carmelitas Descalzas, ¿no? A ver, no sé, Carlos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que señaló Yamel. En efecto, fue una mujer empresaria, no fue solamente una artista. Ese es el estereotipo que tenemos. Ella fue asentista, ¿no? O sea, como decir una productora, ¿no? Digamos, de las funciones en Coliseo de Comedia junto con su esposo, ¿no? Con Vicente Echarri, ¿no? Y además, como señalaba bien Yamel, fue una mujer empresaria, tenía una mentalidad empresarial. La referencia que hacía Yamel a este molino, ¿no? Ubicado, bueno, ella se compró la casa, mandó a arreglar el molino, lo arrendó, digamos, a una persona que lo puso en funcionamiento porque estaba deteriorado, y comenzó a vender, ¿no? Bueno, a dar el servicio, ¿no? De la molienda, con lo cual atendía a los requerimientos de harina para las numerosas panaderías de la capital, ¿no?
Ella se compró esa casa, ¿no? Como señalaba Yamel, esto es importante, porque la leyenda, y ahí sí me molesta la leyenda, pues lo que ha dicho es que esa casa se lo compró el virrey. Eso es totalmente falso y ha sido demostrado. Ella se compró esa casa y se compró muchas otras propiedades, una mujer empresaria, ¿no? Prácticamente es una emprendedora de fines del siglo XVIII, ¿no? Y solamente una pequeña acotación, yo he encontrado el caso también de una mujer, digamos, de ella sí, de lo más graneado de la élite de Lima, la condesa de Vista Florida, la madre del famoso, la madre del famoso José Baquíjano y Carrillo, que también fue una matriarca, como lo fue Micaela. Micaela fue una matriarca y esta mujer, María Ignacia Carrillo de Córdoba, la madre de José Baquíjano y Carrillo, fue otra matriarca. Ambas enviudaron y ambas lograron administrar muy bien sus bienes, ¿no? Y también, más que un poquito, bastante la vida de sus hijos. Era parte también de la mentalidad, pues, de la época, ¿no? No solamente los hombres, sino las mujeres también, cuando tenían la oportunidad de dirigir, pues, la familia, sobre todo cuando enviudaban, pues, demostraron también su capacidad para que, en lugar de, ¿no?, de pensar que se va a derrumbar todo, no, de mantener la fortuna e inclusive acrecentarla. Entonces, creo que ese es el gran valor, o uno de los grandes valores de Micaela Villegas, y que también Yamel refleja en su novela, ¿no? Cómo esta mujer, y eso no es imaginación literaria, es la realidad, tuvo la gran capacidad de sacar adelante su hogar, darse el lujo de tener, bueno, hoy día pues nos parece terrible, pero tenía 7, 8 esclavos. Había encontrado varias familias de la época de Lima que tenían menos esclavos que Micaela, ¿no? Entonces, bueno, era un bien suntuario en la época. Vemos el inventario de bienes, la cantidad de joyas que tenía. Bueno, eso refleja su trabajo, ¿no? Su trabajo, su esfuerzo, ¿no? Entonces, claro, hoy día quizá hay otros bienes de lujo a los cuales también la gente aspira, pero bueno, digamos, con toda la pobreza que ella sufrió, luego de lo que señalaba Yamel, ¿no? La destrucción de la casa familiar, ¿no? A raíz del terremoto, o sea, es admirable, ¿no? Realmente admirable cómo esta mujer logró hacerse cargo de su familia con muchos sacrificios, ¿no? El virrey se fue y ella siguió adelante, ¿no? Entonces, y se casó y tuvo incluso otra pareja, ¿no? Entonces, eso nos habla, pues, de una mujer fuerte, ¿no? Y yo creo que eso es uno quizá de los valores más importantes de Micaela Villegas. Es una mujer fuerte que trascendió al virrey, sí, que tuvo momentos importantes con él. Yo creo sí que definitivamente él la apoyó bastante en su actividad teatral, pero ella trascendió, ¿no? Trascendió al virrey y bueno, creo que en ese sentido podemos entender lo que señalaba Yamel, ¿no? Esta popularidad de la que gozó en diferentes estratos sociales, ¿no? A pesar de las críticas, que quizá muchas de ellas en realidad eran sobre todo porque el rey realmente, el virrey era realmente antipático, ¿no? Entonces, pero bueno, en una sociedad patriarcal, digamos, machista, de rebote, ¿no? Lamentablemente, Micaela Villegas también pues recibió muchas afrentas, ¿no? Pero yo creo que ese valor de una mujer que se esfuerza, que saca adelante a su familia, que hace todo lo posible para que sus hijos estén bien, creo que es un valor que también podemos tomar en el presente, ¿no? Bueno, ese sería mi comentario. ¿Existe base jurídica para sostener que el título nobiliario imponía deberes o se trata solo de nobleza obliga? A ver, no sé, A ver, Yamel. Seguimos a las mujeres hablan primero, pero bueno, Carlos está cerrando muy bien las ideas, así que estamos complementándonos bien. Mire, a ver, no sé quién hizo la pregunta. Fíjese, yo, la política, ¿no? Que viene de polis, es decir, que son las ciudades griegas, porque, digamos, en Grecia empiezan a reunirse una cantidad de gente, ¿no?
ya fuera del agro, fuera de la ganadería, fuera de las actividades que se hacían. Entonces se crea la polis, y cuando se crea la polis, ¿no? Nos damos cuenta, bueno, se dan cuenta los griegos, que se necesitan normas, hay que regular, obviamente, esa convivencia tan cercana entre los seres humanos. Por lo tanto, pues nace, obviamente, la política, la administración de justicia, etcétera, 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 ¿no? Y esto, pues, nos podemos incluso remontar a la Biblia, ¿no? Digamos que las tablas de la ley no solamente eran derechos, ¿no? Sino también deberes, ¿no? Los mandamientos no solo son derechos, son también deberes, ¿no? Puedo tener una mujer, pero no puedo desear a la mujer del otro, ¿no? Tengo que honrar a mis padres, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos que acá, desde el principio, ¿no? Nace la democracia en Grecia, pero no era que todos votaban, sino aquellos que adquirían, digámoslo así, la calidad de ciudadanos, ¿no? Y esa adquisición era un costo, y sí había movimientos sociales, es decir, no es verdad que los esclavos o las personas de otras clases no podían acceder, lo lograban a través de su talento, ¿bien? Sí lo lograban, el movimiento no era fácil, no era espontáneo, o sea, pero se lograba. Incluso se perdían también derechos aquellos que obviamente no se comportaban según lo que se esperaba, ¿no? Entonces, creo que incluso por lógica, digamos, los seres humanos no podemos reclamar derechos, ¿no? Si a la vez no somos capaces de dar a los demás, servir a los demás, es decir, de cumplir con nuestros deberes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como digo, tanto en la Biblia como si nos remontamos a las polis griegas, los derechos y los deberes nacen de manera simultánea. Y si nos vamos a la realeza, recalco nuevamente a la reina Isabel II, y no sé si han hecho el seguimiento, yo he tratado de seguir, donde ella recalca desde muy pequeñita, esto me parece increíble, la conciencia que tiene del deber, ¿no? Y la realeza lo asume siempre como un deber y como un servicio, ¿no? Y la declaración que ella hace, incluso antes de asumir la corona, porque claro, ya sabía que la iba a heredar, es que ella va a estar, ¿no? Lo declaro que estaré, bueno, ya no recuerdo sus palabras exactas, al servicio, ¿no? Y cumpliré con los deberes, ¿no? Y al servicio tanto de todos ustedes, y extiende, dice, de mi familia, que es la familia de todos, o sea, que todos somos finalmente eso, ¿no? Y digamos que hay un deseo de ella también de extender sus deberes a lo que llaman la mancomunidad, ¿no? Que me parece hermoso, ¿no? Porque es un deseo de unidad, ¿no? Un deseo de unidad que en el mundo iberoamericano se ha perdido, porque siempre hacemos hincapié en aquello que nos divide, ¿no? Y no en aquello que nos une. Y esta es otra de las ventajas de la monarquía, sobre la que dije al inicio: no asumamos verdades absolutas, aprendamos a pensar sin prejuicios, que las verdades políticas responden a las necesidades de cada época, y aquello que, digamos, tenemos que aprender a juzgar desde los resultados. Entonces tenemos que ver también cuántos pobres nos está dando la democracia, y veamos pues en otros digamos, otras instituciones políticas, y eso sucede. Bien, listo. Antes de terminar, Rubén, me estabas preguntando dónde pueden ver estas grabaciones. En todos nuestros eventos, si ustedes ven, aparece que todos lo grabamos en Facebook Live. Ingresen a mi muro, Carlos Rete y San Martín, ahí lo pueden ver. Basta que pongan en el buscador el conversatorio tal, y van a ir directamente a ese video. Por mi lado, Rubén, ya no hay más preguntas. Por favor, Muchas tus palabras de gracias. despedida. Muchas gracias, Yamel. Muchas gracias, Carlos. Han sido muy explícitos, nos han dejado ahí
un tema bastante interesante porque la Perricholi va a seguir siempre envuelta en esa magia. Hablando de Perricholi y de personajes peruanos, la próxima semana vamos a tener el gusto de hablar sobre Isabel Flores de Oliva, la Santa de la Rosa. O sea, nos toca hablar de Santa Rosa de Lima, otro personaje especial, y esta vez tenemos a un cineasta, Augusto Tamayo, que ha hecho una película justamente sobre Santa Rosa de Lima, y ni más ni menos al cardenal de Lima, al monseñor Carlos Castillo, que también es una persona bastante interesada en el personaje. Obviamente todos ustedes están invitados, a todos les voy a hacer llegar el link de acceso, y los que quieran compartir el link, igual que ha sucedido hoy día, con lo cual quiero agradecerle a Carlos y a Yamel, porque hemos tenido un full house, estamos completos, y eso ha sido maravilloso. ¿Ya? Y los que quieran compartirlo también, y los espero el próximo martes para conversar sobre Isabel Flores de Oliva, la persona, y Santa Rosa de Lima, el personaje. Así que todos invitados. Muchas gracias una vez más a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Yamel. Muchas gracias, Carlos. Y Carlos, adelante con el pase para lo que es el conversatorio. Okay. El coloquio, perdón. Adelante, Okay. Carlos. Voy a apagar la grabación y Gracias. los invito a quedarse a un conversatorio informal, fuera de cámaras, ya para conversar cosas que les pueda interesar y que no de repente no interesa que vayan afuera, ¿no?